Aquí estamos ya listos para empezar a conversar junto a Mirna Schindler. Damos la bienvenida, o se las doy yo aquí de cuerpo presente en el estudio, a Iván Núñez y Andrés Vial. Don Mauricio Hoffman, Mirna Schindler, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días. Muchachos. Bien, estamos a puertas de un par de cosas importantes que pueden pasar hoy. Será noticia. Será noticia. Una, la promulgación de la ley o de la reforma constitucional que permite el retiro de los fondos. Y la otra, el anuncio de un primer paso del paso a paso que anunció el gobierno. ¿Celebremos el sentido común o no? ¿Ah? ¿Celebremos el sentido común? ¿Por qué? Sí, es una buena cosa. Sí, porque mira... Lo de ayer, dices tú. Lo de ayer, sí. ¿Sabes lo que pasa? Es que al margen de las convicciones políticas y de las razones técnicas que el gobierno y el oficialismo, o una parte del oficialismo, argumentó para estar en contra del retiro de las AFP del 10%, pasando por alto aquello, a mí me parece de sentido común, y de verdad se agradece que se aplique el sentido común, el que no vayan a concurrir al Tribunal Constitucional los senadores que lo hayan anunciado, a Alaman Marnicelbergue. Igual era saludo a la bandera lo de los senadores. Y que Piñera se haya abstenido de aplicar el veto presidencial. Eso sí. Porque ¿sabes lo que pasa? Es que yo creo que... yo creo que el oficialismo ha sido súper, al menos del gobierno más que el oficialismo, porque el oficialismo se ha partido, la verdad. Pero el gobierno ha sido súper claro y explícito en decir que no le gusta este proyecto, que considera que es un mal proyecto, ha explicado técnicamente por qué, en fin. Pero ahí choca contra algo que no tiene que ver con la economía ni con las razones técnicas, choca con una cuestión de una emergencia que es inusitada. Y frente a una emergencia de estas características, inusitada, y frente al efectivo... cuello de botella que se ha transformado el registro social de hogares, no ha habido una respuesta efectiva de parte del Estado para ayudar a las personas. Entonces, frente a eso, se aplica el sentido común y se da cuenta que una altísima proporción de la población está de acuerdo con el retiro de las AFP y una altísima proporción del Congreso, oposición y oficialismo incluido, están de acuerdo. Entonces, si el gobierno hubiera aplicado el veto, yo tengo la impresión de que el efecto sobre el ánimo político del país habría sido nefasto. Sin duda. Con consecuencias económicas incluso peores. Y esto en términos prácticos, para llevarlo al día a día, va a tener consecuencias de que es promulgado hoy día, seguramente el diario oficial puede estar entre el sábado y el día lunes. Claro. O sea, apenas se publica en el diario oficial, la persona puede hacer su trámite en la AFP y de ahí pueden pasar hasta un máximo de 10 días para el primer pago, hasta más o menos 2 semanas. Oye, vamos a tomar contacto inmediato con Axel Troncoso, porque está hablando el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, a propósito de la detención de estas dos personas que están involucradas o ahora se presume implicadas en los intentos de atentado explosivo, uno de ellos además exitoso y terrible el año pasado, en julio, y escuchamos ahora al fiscal Barros, que fue quien ordenó las detenciones de esta madrugada. Una Vitacura, que es la empresa Tánica, y que también ambos artefactos explosivos detonaron en dicho lugar. Antes de que se cumpliera el año de investigación, logramos, con la evidencia que vamos a exhibir el día de hoy, en la audiencia de control de detención a las 4 de la tarde ante el 11 Juzgado de Garantía de Santiago, exhibir los antecedentes que ha reunido la Fiscalía y que da cuenta de cuantiosa evidencia que dice relación con evidencia biológica, fotográfica, fílmica, y una serie de otras evidencias que dan cuenta de manera clara y precisa la participación que tuvo cada uno de ellos en los hechos que se le van a imputar en la audiencia de control de detención y formalización de la misma. Eso es básicamente. ¿Tienen antecedentes por casos similares los detenidos? Tienen antecedentes en España donde fueron condenados por hechos similares, en este caso en concreto. Fiscal, usted mencionaba que tienen varias evidencias, pero ¿qué van a hacer para evitar lo que ocurrió, por ejemplo, con el caso Bombas 1, que no tengan este revés de que sean absueltas nuevamente estas personas? Este es un caso completamente diferente a lo que usted está mencionando, y nosotros estamos hablando de evidencia biológica. Usted entenderá que estamos hablando de un estándar mucho más alto que el estándar que se exige normalmente, y con evidencia fílmica, y que ustedes podrán apreciar en la audiencia correspondiente. ¿Posible vinculación a otros casos como, por ejemplo? Hasta este momento nosotros los tenemos vinculados directamente a ellos dos. En el caso de él, en las cuatro... Es sumamente importante lo que está informando el fiscal Héctor Barros, porque después del fiasco que significó el caso Bombas 1, donde el Ministerio Público no logró acreditar sus imputaciones, fueron todos absueltos, fue realmente un fracaso resonante. Después tenemos, yo quiero recordar, a propósito de lo que está diciendo el fiscal Barros, el caso del atentado explosivo
atroz que hubo en la estación Subcentro de Escuela Militar, en el centro comercial, ahí anexo a la escuela de la 2014. estación, el 2014, gobierno Bachelet II, ministro del Interior Peñailillo en esa época. Ahí también se produjo una investigación que termina siendo exitosa del Ministerio Público y de las policías, porque también el nivel de la evidencia reunida fue de alta sofisticación, fue también evidencia informática, seguimiento de usos de tarjetas VIP, prueba también, si mal no recuerdo, biológica, o sea, fue alta criminalística. Había pruebas biológicas, había cámaras de Claro. seguridad, acuérdate de la detación. Y una del cosa, basurero. y una La cosa boleta de relacionada- la carga VIP. La boleta de la carga VIP, el seguimiento del uso de la VIP, ¿no es cierto? En fin, fue alto refinamiento en la prueba criminalística. Y aquí el fiscal Barros está anticipando que esa prueba que vamos a conocer apenas se efectúe la formalización, esto en horas, va a ser contundente. Prueba fílmica, dijo. Prueba fílmica, biológica, o sea, criminalística de alto nivel, que fue lo que no hubo en el caso Bombas 1, que termina en el fiasco que comentábamos. Y aquí estamos hablando de estas dos personas, Francisco Solar y Mónica Caballero, que habían sido imputados la primera vez, absueltos, después viajaron 2012, a España. en España. Claro. En España sí se les demuestra, se les juzga y se les condena por También el había atentado pruebas, en la perdón, Basílica de había Zaragoza. pruebas fílmicas en Sí, lo de España. sí, Acuérdate, habían imágenes. ingresos y salidas de ellos de la basílica. Claro, que felizmente no tuvo víctimas fatales, pero provocó daños en esa basílica histórica. Y ahora se produce, o sea, me parece realmente una noticia bomba. Para Cuando se cumple un vuelve- año justamente fue el 24 o 25 de justo, julio del año pasado, se Toda la cumple un razón. año. Sí, claro, Un año ellos de vuelven en el investigación. 2017 a Chile. Sí, hace 3 años. Y se cumple un año, recordemos, insistimos, fue el atentado en la comisaría de Huechuraba. La 54. Y hay que poner en consideración que ¿Se acuerdan del sí, atentado? Sí, Sí, y la bomba que se pone, el artefacto que llega a la oficina de Rodrigo Hinspeter, asesor legal, gerente legal de Quiñenco, del principal grupo holding económico en nuestro país, en la oficina que está al lado de Andrónico Luxich. O sea, llegó derechito la bomba al lado de Luxich. Claro, y los protocolos que se habían implementado a propósito de los consejos de Hinspeter fueron los que permitieron detectar en ese caso la carta bomba. Ahora escuchamos al ministro Gonzalo Blumen. Personas y por lo tanto ahora se abre una etapa, la etapa de la investigación penal, para que se puedan establecer las mayores sanciones que contempla nuestro ordenamiento jurídico. Estos delitos son particularmente graves. Estas acciones lo que buscan es alterar el orden público, es alterar la paz social. Y por lo tanto, yo quiero decir que en Chile existen instituciones serias, profesionales, rigurosas, que investigan, que previenen, que sancionan. Y esperamos que la justicia evalúe esto con el máximo rigor y pueda establecer las mayores sanciones y las mayores penas, porque estos delitos no pueden quedar en la impunidad. Son particularmente graves y por lo tanto es una buena noticia cuando estas investigaciones avanzan, cuando las instituciones dan lo mejor de sí y entregan estos resultados y permiten establecer con claridad que no va a haber impunidad. Y quiero decir que tanto en este caso como en todos los otros casos que hemos venido conociendo en el último tiempo, que han venido afectando el orden público, que han venido causando daño a nuestra democracia, que han venido intentando debilitar la paz social, vamos a seguir investigando, vamos a seguir con mucho profesionalismo desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, poniendo todos los antecedentes al servicio de las instituciones policiales, por supuesto, y también de la persecución penal, para que todo el resto de los casos que se han conocido en el último tiempo, de cualquier naturaleza, de cualquier especie, que han significado grave atentado al orden público, también sean encontrados, también sean investigados y, por supuesto, que sean duramente sancionados. Muchas gracias. ¿Se salva Blumel políticamente? Este es un tremendo logro policial para una gestión de seguridad pública que es la materia a cargo del ministro del Después Interior. de ayer en materia política, porque Claro. el Ministerio del Interior tiene esas dos ámbitos. 116 votos ayer dejaba a Blumel Claro, de un me hilo acuerdo en de un mucho. hilo, exactamente. No, no oye, sé, como no- increíble cómo se suceden las noticias, porque Sí. Pero yo no sé, porque a ver, la debilidad que mostró el equipo político de La Moneda en la tramitación del 10% de la FP, yo no sé si logra ser eclipsado por esto, que es en cualquier caso una por eso lo investigación de planteo carácter, como pregunta. Por eso. de carácter policial, en la cual el ministro Blumel no creo que tenga mucho que
mucho pergamino que colgarse, ¿no? No es él el que, por supuesto. Claro, no es mucho el mérito dando. que podría uno decir, esta es una gestión encabezada. En cambio, recordemos en el caso Bombas 1, que fue un fracaso desde el punto de vista investigativo, sí Hinspeter tuvo un rol muy activo, pública y privadamente. Y Hinspeter hizo que cambiara el fiscal. Por eso te digo, pública y privadamente. Acuérdense, él y su vinculación con el fiscal Peña. Y después Peña va a trabajar, Después a asesorar al gobierno. Y Peña después termina defendiendo en el ejercicio privado de la profesión a grupos De acuerdo, dedicados pero... a la delincuencia y al narcotráfico. O sea, ¿me entiendes? O sea, no podríamos decir que Blume la ha encabezado. No, por supuesto. ¿Me entiendes? Entonces yo no sé pero... si esta noticia que está en desarrollo, que es súper importante, alcanza a, de alguna manera, hacer olvidar el poco peso político que demostró este equipo en el manejo el intento de parar el proyecto del 10% de AFP. Absolutamente de acuerdo, por eso lo planteo como pregunta, Sí, pues. porque sin duda que aun cuando los ministros del Interior no son quienes investigan ni reúnen la prueba ni pasan el hisopo reuniendo la huella dactilar, estamos viéndolo ahora en vivo comunicando al país este triunfo inicial en materia investigativa de un caso de alta connotación. Sí. Vamos a ver además, primero que todo, cuando lo formalicen a estas dos personas, que dice el Tribunal de Garantía, Mirna Schindler. Gracias por darme la palabra, compañero. Estábamos en vivo con Gonzalo. No, al Blume. revés, Oye, está bueno poner la lengua en remojo un rato, si está todo bien. No, mira, yo quiero volver al tema que evidentemente, o sea, me parece muy importante lo que ustedes comentaban recién, solo que creo que vamos a los hechos prácticos, porque yo creo que mucha gente que nos escucha a esta hora también quiere saber cómo se va a materializar esta bajada, ¿no es cierto?, de este retiro del 10%. Lo más importante decir es que evidentemente que estos topes que están establecidos, es decir, sabemos que es muy poca la cantidad de personas que pueden, incluso fíjate que yo no me acuerdo si eran 500.000 o un poco más, Mauricio, los que tienen ahorros por sobre 45 millones de pesos. 7% del total, son 700.000, poquito más. Claro, imagínense ustedes que en Chile hay 11 millones de afiliados a las AFP, entre los que están jubilados y los que están cotizando. Entonces hay que tomar en cuenta eso porque evidentemente que aquel que va a sacar mucha plata, o sea, el tope son 4,3 millones, estamos de acuerdo, pero aquellos que van a lograr eso son los menos. Evidentemente que el resto va a estar batiéndose ahí entre el millón y menos del millón. Y eso es muy importante señalarlo. Ojo que los que tienen mucha plata ahorrada, hablemos sobre, por ejemplo, 100 millones, esa gente no puede sacar 10 millones, o sea, solamente va a ser los 4,3 millones, que quede súper claro. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque yo coincido con ustedes respecto de, al gobierno no le queda otro camino. Evidentemente que si lo queremos poner en términos de sentido común, yo diría que es sentido de sobrevivencia. Más temprano conversábamos con la ex economista de Libertad y Desarrollo, ella ya no está en Libertad y Desarrollo, pero sí cumpliendo funciones en la Universidad de los Andes, la economista de la Universidad Católica, Cecilia Cifuentes. Ella decía que el gobierno debió haber terminado con las, o no sé si dijo muerto, pero dijo terminado con las botas puestas, en el sentido de que ella, considerando que todo esto era un procedimiento incorrecto, inadecuado, que además rompe con los principios, por supuesto, de la derecha, ella dijo, esto debió haber sido empujado hasta el final. Pero imagínense ustedes si el gobierno hubiese seguido ese consejo, o sea, ¿en qué lugar estaría hoy día? ¿Se imaginan ustedes el presidente, después de que sus propios parlamentarios concurren con 34 votos a darle la luz verde a este proyecto, y el gobierno dijera, voy a vetar? ¿Qué pasa al día siguiente? Entonces ahí es donde evidentemente que lo técnico y lo político chocan. O sea, aquí es cuando más que nunca se requiere política, ¿no? Y en la política el gobierno perdió, naturalmente perdió, fue paliza redonda. Claro que impresiona diputados que otrora venían defendiendo un punto y se dieron vuelta al día siguiente, pero claro, si lo pensamos en términos súper prácticos, esos mismos diputados del oficialismo que votaron a favor, ¿se imaginan ustedes después volviendo a sus distritos con qué cara le dicen a sus electores? No, lo que pasa es que este era un mal proyecto, o sea, ¿entienden? Entonces, es cierto que aquí se mezclan muchos elementos, que si el populismo, que si el oportunismo, o que sí, también, el legítimo deseo y voluntad de ayudar a la gente. Y cierro solamente diciendo que qué increíble que esta sea finalmente la única platita chin que me pertenece a mí y que voy a lograr tener para mi alivio, para el alivio de mis ahogos económicos. O sea, yo siento que
con todo lo difícil que ha sido esta pandemia y particularmente con las tremendas burocracias, ¿no es cierto?, que ha mostrado el sistema, lamentablemente, con la cantidad de gente que no logra recibir todavía un solo peso del Estado, clasificando para aquello, a mí me parece que esto, fíjate, viene a dar no solo un alivio económico, sino que más que todo un alivio en la emoción, en la angustia y en la tremenda desesperanza que invade hoy día a gran parte de los hogares en este país. Si lo llevamos a la práctica, por ejemplo, si esto lo estábamos diciendo justo antes, lo estábamos comentando antes que entrara la noticia, el punto de prensa del fiscal Barros y el ministro Blumel. Si una persona, por ejemplo, hoy día se promulga, Mauricio, y se publica en el diario oficial el lunes estamos a 27 de julio, una persona puede hacer el trámite inmediatamente, hace el trámite el 27, pongamos el martes lo hace, 28 de julio. La AFP tiene un trámite, un plazo máximo de 10 días hábiles, es decir, en dos martes más. Saldría el 37 de julio. Ajá, sería como el... Si corremos para el 11 de agosto, tendría que estar máximo tope el 50%, que es la primera parte, se pagan 2 cuotas. Y la segunda cuota estaría 6 semanas después, o sea, finales de septiembre, la segunda cuota de ese monto que la persona quisiese sacar. Yo sé que ustedes también tuvieron al gerente general de AFP1, que es la única AFP que ha estado de acuerdo con esto. Es que para ellos no pierden tanto. No, pero lo que te quiero decir es puro ganar, pero lo que te quiero decir es, él le explicaba en términos prácticos cómo hacerlo. Primero, la gente debiera saber cuál es su saldo en su cartola, que es lo básico, ¿no? Entonces, lo recomendable por estos días es que la gente, la que no sabe cuál es su clave, gestione su clave en la web de la AFP. No busque en Google, es súper importante, no busque en Google el nombre de la AFP, vaya directamente al sitio. Nombre mismo no descargue ningún link que le pueda llegar por correo, porque además la PDI ya alertó de fraudes que se están realizando ya a propósito del 10%. Todo el trámite lo tiene que hacer uno. Nada la AFP no viene a ti. Espérate, salvo que tú estés en el extranjero trabajando o viviendo en el extranjero o estudiando, residiendo en definitiva, y tengas plata en la AFP, quieras hacer un retiro, ahí tienes que hacer un mandato y tiene que ser una transferencia en cuenta corriente en Chile, no te la pueden depositar en el extranjero. Entonces no hay que abrir... Es un grupito chiquitito, eso sí. Es un grupo chico, pero no hay que abrir links de correos que le lleguen, porque la AFP no lo va a contactar a usted. Claro. A lo más lo va a contactar para informarle, pero usted lea la información y llega hasta ahí. Cierre y vaya a otro correo. Lo que usted debería hacer estos días es saber cuánta plata tiene en su saldo, y eso lo tiene que hacer teniendo su clave. Si no tiene la clave, vaya a la web directamente de la AFP, pídala allí, y después usted tiene que contactar a la AFP. Sí. Oye, a propósito de eso, nosotros prometimos cuando abrimos el programa que íbamos a estar en todo el programa informando y entregando tips y no hemos tenido un minuto para hacerlo porque hemos tenido mucha entrevista, mucha información y hay mucha noticia en desarrollo. Tú pones, Iván, un punto que quiero resaltar porque mucha gente está preguntando a propósito de títulos equívocos que están en todos los medios y los veo hoy día en los diarios. Porque se habla de que el piso es 1 millón y el tope 4,3. No, el piso es 1 peso. El piso no es 1 millón de pesos. Lo que tengas tú, pues, un peso. todo lo que tengas, claro, hasta 1 millón. Porque, en el caso de los que tienen menos. Claro, contemos que si son 50 centavos no es real, pero el piso en términos reales es 1 peso. Si usted tiene 500.000 pesos en su cuenta, puede sacar... O sea, si tiene menos de 1 millón, sacas lo que tengas ahí. Claro. Ese es el fondo. Bueno, claro, absolutamente, claro, tiene razón. Eso es, sacas el total. El total. Pero si tu total es menos de 1 millón y son 250.000 pesos, sacas 250.000 pesos. Exacto. Si tienes entre 1 millón y 10 millones, que ahí está el 75% de los afiliados tienen menos de 10 millones. Si tienes entre 1 millón y 10 millones, sacas 1 millón sí o sí. Si es que así lo quieres, porque no es obligatorio sacar el millón. Tú puedes sacar menos también. Entonces, en el fondo, eso es la posibilidad. Aquí no hay obligación de sacar el 10 sí o sí. Lo que tiene tope es el hasta. El hasta. Ahí sí hay tope, porque nadie que tenga 4,3. los millones que sean va a poder sacar más de 4.300.000 aprox. Entonces, el que tiene más de 10 millones y llega hasta los 4,3, o sea, a los 43 millones, ahí la persona puede sacar entre más de 1 millón y 4,3 millones. Y la cuenta 2 también es importante. Claro, Mirna, ahí teníamos también explicaciones. Sí. ¿Perdón? Sí, sobre Cuenta la cuenta 2. Ah, sí, porque la cuenta 2 nos explicaban lo siguiente. Bueno, la cuenta 2 lo bueno que tiene es que entiendo que aquí, si tú haces un retiro, no tendrías que pagar impuestos. ¿Estoy equivocada? Es una ¿Sí? cuenta de ahorro. Es una cuenta Exacto. de ahorro. No tiene costos para el para Claro, el afiliado. Ojo. porque Por lo mismo no en tiene este caso, tampoco En este tiene ca- no, beneficio en tributario. En este Exactamente. caso no puede tener costos de administración para el afiliado. De ningún Claro, tipo. porque la APD tiene beneficios tributarios. Por ejemplo, la gente que tiene su cuenta como una forma de estimular, ¿no es cierto? Que la gente hiciera su ahorro voluntario, se entregan una serie de beneficios cuando tú
por ejemplo, estás pagando tu crédito hipotecario, entonces cuando vas a hacer tu declaración de impuestos, ¿no es así? Sí. Hay Pero- dos tipos de APB también. Sí, Claro, ahí ¿cuál ve. sería? El Ahí tipo me- A y B, la persona que gana, a ver, para hacer una recomendación súper clara, la persona esa que parte no me tiene acordaba. un sueldo superior más o menos a 4 millones de pesos, que es el menor de la población, le conviene el tipo B. La persona que gana menos de por un tema súper técnico de devolución de impuestos, la persona que gana menos de 4 millones le conviene el tipo A. Entonces ahí hay que tener esta información arriba de la mesa. Sí, pero lo que pasa es que el beneficio tributario está destinado a que uno tenga la plata en el APB para que estimule el ahorro y le cobran el impuesto solo cuando uno ya va a, Se lo a ofrecen renta. retirarse. O sea, si uno Sí, claro. retira la Sí, plata si tú te cobran. retiras ahí te aplica. El incentivo es que tengas esa plata ahí en el APB sin tocarla hasta que te jubilas. Oye, y el retiro, si tú haces el retiro de la APB, ¿es muy alto el impuesto que te cobran? Sí, pues. Te llega un buen guadañazo, como un Sí, 20% casi, más o menos por ahí. 15% No me parece, debería pero- ser, fíjate. Depende, No debería ser, Es ¿ah? que ese es el incentivo de la APB, pues, Claro, Mirna. sí. Es justamente ahorrar y que tenga un incentivo tributario. Si tú lo sacas, ese No, incentivo... Estoy pensando, no, la pregunta es otra. Tú estás a punto de jubilar y tienes una APB. ¿Te cobran? Si tú ¿Cuándo retiras vas a eso jubilar? antes de jubilar, sí te No, cobran. No, Sí, claro. pues. No, ¿Y si cuando no lo jubilas, retiras? Cuando jubilas, no. No, cuando tú jubilas no, porque Es- es para eso la APB. A eso me refiero. No, si tú ya, lo- Pero ahora ahí entendí. depende, Si ahí tú lo depende de retiras cuál de los dos antes, APB sea. sí. Ahora, ojo, lo que hay que analizar que es interesante el Sí. tema de las rentas vitalicias. Yo creo que eso Sí. es Sí, pues. porque eso es una excepción y que Pero nos damos cuenta que en toda esta conversación hay muchas la cosas. que no- falta de educación Sí. previsional de las Bueno. AFP durante 40 años, que es la pata coja, que la pega que no hicieron, que Así sí la es. empezaron a hacer después del movimiento No Más AFP en julio del 2016. Ahí se dieron cuenta ya está que por ahí nadie no nomás. sabía ni siquiera en qué fondo estaba, Claro. que la gente confundía AFP con ISAPRE. Así es, mucha confusión. Ahora, lo que hay que repetir para instalarse en la mente el concepto es que cuando la gente jubila y opta por la modalidad de renta vitalicia, no ¿qué- tiene fondo. ¿Qué 10% ni qué 8 cuartos? Bueno, retiró el 100%. Esa gente se que llevó son- su plata. Son casi 400 No, 642 Ya. mil personas. Bueno, Mucha esas personas no van a poder retirar nada porque esas personas optaron por un contrato con una aseguradora. a Sacaron cambio la de- plata. Sacaron la plata. Ya Se retiraron, y no el 10, retiraron no, el retiraron 100. todo. Se la entregaron a una compañía de seguros y esa compañía de seguros pactó con ellos una renta de por vida. Esa Que no, gente. que no decrece Nada. y que no tiene que ver con la edad a la que vaya a morir. Exactamente. La gente hace una apuesta cuando asume la renta vitalicia pensando en que va a vivir 100 años y que hasta el año 100 me van a pagar la misma pensión siempre, ¿no? En cambio, si le... Pero sí hay algunas que son heredables, ojo, ¿no? Hay algunas compañías que sí son heredables si tú falleces. que contemplan como mecanismo de cobertura, Exactamente, o sí. algún- Pero en el fondo, esa gente que no es poca gente ve esto pasar por el lado. Porque esta gente no tiene fondos. Recordemos que el retiro programado son 803.000 personas, los que sí pues se pueden, que también las pensiones por vejez, invalidez o sobrevivencia, y los que están pensionados por renta vitalicia, vitalicia. fuera, 642.000 personas. De alguna manera se le está... ¿Cuál es el concepto cuando a una persona se le discrimina? Sí. No, porque es que no es discriminación, porque No, esa no, gente- pero en el fondo se sienten discriminados. no quedan marginados. Pues, Sí, lo que pasa es sí. que porque no están dentro de la universalidad. Porque él se aquí- siente jubilado igual que el de retiro programado. A eso voy. Sí, no, sí, se la entiende, sensación se de la entiende. persona. Sí, se entiende. Lo que pasa es que aquí se declaró que esto es universal, pero es universal para que tenga fondo. Pues. Claro. Si tú no tienes fondo en la AFP, no estás dentro de esa universalidad. Oye, y así mismo tampoco van para los del antiguo sistema, po, porque los del No, claro, antiguo sistema, que es estatal o financiado por impuestos, porque reparto ni 8 cuartos, o sea, las Fuerzas Armadas, por Caprera ejemplo, tampoco. Caprera tampoco, ni Dipreca. Para que no vayan los uniformados Oye, piden 10%. Es que siempre se habla de que ellos están en reparto. Oye, Las mi pinzas, 10%. Claro, sí, 10%. que el reparto financia el 10% de sus pensiones o menos. Sí. Eso lo financiamos los chilenos con impuestos. Exactamente. Y lo mismo todos los que están en el INP, civiles. No entran en esta situación Ah, porque ellos recordemos no tienen fondos. lo que A sea- ellos les paga el Estado con nuestros impuestos. Lo que se ha manifestado los últimos días, las cifras que han salido, que siempre se sacan a flote, que lo que paga hoy día el Estado en pensiones para las Fuerzas Armadas es mayor que el Pilar Solidario. Estamos hablando de 170.000 personas versus más de 1 millón de personas. Además, O sea, por largas vidas, porque jubilan a los 50 y tantos. y bueno, son las veleidades del sistema de pensiones en nuestro país. Así es. Oigan, ¿les parece que a la vuelta, no sé si me permiten, pero yo claro. creo que queda pendiente el tema de las cuentas básicas, ¿o no? De la cuenta de servicio, claro, lo del De veto servicios que básicos, pues. fracasó también. Claro. Claro, pues ahí viene otro tema.